En la hacienda Valle del Sol, en las exuberantes tierras del Valle del Cauca en Colombia, el reloj de pared en el pasillo principal resonó 3 veces, su péndulo de bronce cortando el sofocante calor que se negaba a ceder incluso en lo más profundo de la noche. Tadeo Negroarbol se despertó de golpe en su cama con dosel, con el sudor perlando su frente arrugada, a pesar del fresco de noviembre, que debería haber envuelto los campos de caña de azúcar para entonces. Algo lo había sacado del sueño. No los sonidos habituales de la hacienda asentándose en la oscuridad, sino algo completamente distinto. Algo equivocado. Permaneció inmóvil durante varios latidos del corazón, escuchando. El musgo que colgaba fuera de su ventana en el segundo piso se mantenía quieto como la muerte, y hasta el coro eterno de grillos había caído en silencio. En sus 15 años como capataz de este tramo maldito del valle colombiano, Negroarbol había aprendido a leer la noche como un libro sagrado. Esa noche, la oscuridad misma parecía contener la respiración. Una gota de algo cálido y húmedo golpeó su mejilla. Los ojos grises pálidos de Negroarbol se abrieron por completo, enfocándose en el techo sobre su cama. A la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, pudo distinguir manchas oscuras extendiéndose por las tablas blanqueadas. Manchas que ciertamente no estaban allí cuando se había retirado 4 horas antes. El olor metálico lo golpeó entonces, agudo e inconfundible. Sangre. Se incorporó de un salto, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Las manchas no solo se extendían, formaban formas, huellas de manos, docenas de ellas presionando a través del techo como si manos invisibles alcanzaran desde el ático arriba. Cada huella era pequeña, del tamaño de la mano de un joven y aparecían en pares perfectos. ¡Qué demonios! La voz ronca de Negroarbol se atoró en su garganta cuando otra gota del líquido cálido salpicó su camisa de noche. Se arrastró fuera de la cama, sus pies descalzos golpeando el piso de madera fría con un chasquido agudo que resonó en el silencio opresivo. Las huellas de manos comenzaron a moverse, no extendiéndose o goteando como debería hacer la sangre, sino deslizándose por el techo con intención deliberada. Trazaban patrones que revolvían el estómago de Negroarbol, símbolos que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Hablaban de acusación, de juicio, de un ajuste de cuentas pendiente desde hace mucho. Los pares se movían en perfecta sincronización, como si fueran guiados por 2 mentes trabajando como una sola. Negroarbol tomó la lámpara de aceite de su mesita de noche con manos temblorosas, casi dejándola caer mientras forcejeaba con los fósforos. La llama prendió, proyectando sombras danzantes que hacían que las huellas de sangre parecieran retorcerse y palpitar con vida malévola. A la luz parpadeante, pudo ver que las manchas se habían extendido más allá del techo. Ahora cubrían sus paredes, sus muebles, incluso el espejo sobre su lavabo. En ese espejo algo se movió, no su propio reflejo, aunque estaba de pie directamente frente a él. 2 figuras se erguían detrás de él, jóvenes apenas saliendo de la adolescencia, con piel más oscura que el barro del Cauca, y ojos que ardían con un fuego interno que nada tenía que ver con la luz de la lámpara. Eran idénticos en todos los aspectos, salvo por una pequeña cicatriz sobre el ojo izquierdo de uno, una marca que Negroarbol recordaba haber infligido él mismo no hacía 8 meses. Los gemelos Ruiz, Juan y Javier, muertos y enterrados en el cementerio sin marcas para esclavos más allá de los campos de caña, pero allí estaban, sus imágenes volviéndose más claras en el vidrio, incluso cuando Negroarbol giró para encontrar solo aire vacío detrás de él. Cuando miró de nuevo al espejo, sus labios se movían en perfecta unisonancia, aunque ningún sonido llegaba a sus oídos. Sin embargo, podía leer sus labios, y las palabras que pronunciaban enviaron agua helada por sus venas. «Hora de pagar, patrón Negroarbol». Hora de pagar. La lámpara en su mano comenzó a temblar tan violentamente que el aceite caliente salpicó su muñeca, pero apenas sintió la quemadura. Los gemelos en el espejo se acercaron, sus pies descalzos no haciendo ruido en el piso de madera que existía solo en el vidrio. Vestían las mismas ropas burdas de algodón en las que habían muerto, pero la tela estaba limpia ahora, sin marcas de la sangre que había empapado el suelo bajo sus cuerpos rotos. Negroarbol tropezó hacia atrás derribando el lavabo. El estruendo de la cerámica debería haber sido ensordecedor en el silencio, pero sonó amortiguado y distante, como si el aire mismo se hubiera espesado como melaza. El agua del lavabo roto se extendió por el piso, pero no era agua. Era oscura y viscosa, trayendo consigo el olor a hierro y miedo. «No son reales», susurró, su voz apenas audible incluso para él mismo. «Están muertos. Yo me encargué de eso». Los gemelos en el espejo sonrieron entonces, expresiones que no contenían calidez, ni perdón,
ni humanidad restante. En unisonancia, alzaron sus manos y presionaron sus palmas contra la superficie del vidrio. El espejo comenzó a ondularse como agua, y sus manos empujaron a través, extendiéndose hacia su habitación, con carne que era tanto sólida como translúcida. Negro Árbol dejó caer la lámpara. El vidrio se rompió contra el piso, sumiendo la habitación en oscuridad, pero de alguna manera, las formas de los gemelos permanecieron visibles, brillando con su propia luz pálida. Sus manos estaban completamente fuera del espejo ahora, seguidas por sus brazos. Sus hombros estaban saliendo del vidrio, emergiendo de cualquier reino de los muertos que los había retenido estos últimos meses. El capataz huyó, irrumpió a través de la puerta de su dormitorio y entró al pasillo, su camisa de noche ondeando detrás, mientras corría hacia la escalera principal. Detrás de él, podía oír el sonido de vidrio rompiéndose. No solo el espejo, sino cada superficie reflectante en su habitación. Las ventanas, los marcos de cuadros, incluso los tiradores de bronce pulido de los cajones explotaban hacia afuera en una sinfonía de destrucción. El pasillo se extendía ante él como un túnel, mucho más largo de lo que jamás había sido. Los retratos familiares que cubrían las paredes, generaciones de los Blancamonte que habían poseído esta hacienda, todos giraron sus ojos pintados para seguir su progreso, pero no eran los patriarcas muertos hace mucho los que lo miraban ahora. Cada rostro en cada marco había cambiado para mostrar a los mismos dos jóvenes, los mismos ojos ardientes, la misma sonrisa terrible de justicia acercándose. Los pies de Negro Árbol golpeaban contra el piso de madera dura mientras corría, pero bajo el sonido de su propia huida en pánico, podía oír algo más. Pasos, dos conjuntos de ellos moviéndose en perfecta sincronización, igualando su ritmo, pero nunca alcanzándolo del todo. Querían que corriera. Lo estaban persiguiendo, dirigiéndolo hacia algo. Alcanzó la cima de la gran escalera y se arriesgó a mirar por encima del hombro. El pasillo detrás estaba vacío, salvo por sombras danzantes. Pero esas sombras se movían mal. Se retorcían y serpenteaban, independientes de cualquier fuente de luz extendiéndose hacia él con dedos de oscuridad. El piso principal de la hacienda se abría abajo, la luz de la luna fluyendo a través de las altas ventanas para crear charcos de plata en los pisos pulidos. Negro Árbol bajó las escaleras de 3 en 3, su mano deslizándose por el pasamanos de caoba. A mitad de camino el pasamanos se calentó bajo su palma, luego se volvió caliente, luego ardiente. Apartó la mano para encontrar su palma marcada con lo que parecía quemaduras de cuerda, líneas delgadas paralelas que envolvían su carne como el fantasma de ataduras. Conocía esas marcas. Las había hecho él mismo, atando las manos de los gemelos Ruiz antes de su castigo final. Al pie de las escaleras, Negro Árbol se detuvo, jadeando por un aliento que no llegaba fácilmente. El salón principal se extendía ante él, bordeado por puertas que llevaban al salón, al comedor, a la biblioteca, donde Augusto Blancamonte guardaba sus libros de contabilidad, registrando la compra y venta de almas humanas. Cada puerta estaba cerrada, pero desde detrás de cada una venía el sonido de voces, no hablando, sino tarareando. Una melodía baja y lúgubre que reconocía como una de las canciones de trabajo que los esclavos cantaban en los campos. Pero solo había una voz cantando detrás de cada puerta. La misma voz repetida 7 veces, creando una armonía consigo misma que debería haber sido hermosa, pero en cambio llenaba a Negro Árbol con un temor tan profundo que hizo que sus rodillas flaquearan. Tropezó hacia la puerta principal. Su único pensamiento era escapar al aire nocturno, poner distancia entre él y las fuerzas sobrenaturales que habían invadido su santuario. Su mano se cerró alrededor del pomo de bronce, pero el metal estaba helado contra su palma quemada. Lo giró, tiró, empujó. Nada. La puerta que había cruzado miles de veces se negaba a moverse. Desde detrás de él vino el sonido de pasos de nuevo, más cerca ahora. No corriendo, sino caminando con un paso medido y deliberado. 2 conjuntos perfectamente sincronizados descendiendo la escalera que acababa de huir. Negro Árbol presionó su espalda contra la puerta inquebrantable y observó cómo 2 figuras se materializaban al pie de las escaleras. Eran más claras ahora que en el espejo, de apariencia sólida excepto por el tenue resplandor que parecía emanar de su piel. Los gemelos Ruiz se erguían ante él exactamente como habían aparecido en vida, salvo por el terrible conocimiento que ardía en sus ojos, el conocimiento de lo que yacía más allá de la muerte y cómo se veía la justicia desde el otro lado de la tumba. «Patrón Negro Árbol», dijo el que tenía la cicatriz Juan, el mayor por meros minutos, pero el más desafiante de los dos. Su voz llevaba el mismo tono respetuoso que había usado en vida, pero debajo había algo que hacía que la sangre de Negro Árbol se convirtiera en agua helada en sus venas.
Se ve mal, señor, como un hombre que no ha estado durmiendo bien. No puedo imaginar por qué podría ser eso, agregó Javier, su voz idéntica a la de su hermano, pero de alguna manera armonizando con ella, creando palabras que parecían venir desde dentro de la propia cabeza de Negro Arbol. No es como si tuviera algo pesando en su conciencia. La boca del capataz se abrió y cerró como un pez en tierra. En vida, estos muchachos nunca le habían hablado con nada más que sí, señor y no señor, sus ojos bajos en la sumisión que les había sido inculcada a golpes desde el nacimiento. Ahora se erguían rectos y altos, sus miradas al nivel de la suya, y en sus expresiones vio algo que lo aterrorizaba más que su apariencia sobrenatural. Vio juicio. Están muertos, logró susurrar. Los enterré yo mismo. ¿Ah, sí? Juan inclinó la cabeza, el gesto dolorosamente familiar. Había hecho lo mismo en vida cuando algo lo intrigaba, aunque nunca se le había permitido expresar su confusión. Nos enterró apropiadamente, con palabras sobre nuestros cuerpos y marcas para nuestras tumbas. El silencio de Negro Arbol fue respuesta suficiente. Los gemelos habían sido arrojados en agujeros sin marcas más allá de los barracones de esclavos, sus cuerpos envueltos en sacos de arpillera como herramientas desechadas. Pensamos que no, dijo Javier suavemente. Pero está bien, patrón Negro Arbol. No estamos aquí por entierros apropiados. Estamos aquí por justicia apropiada, continuó Juan. Y las dos voces comenzaron a fundirse, convirtiéndose en un sonido con dos fuentes, sobre deudas que necesitan pagarse y cuentas que necesitan saldarse. La temperatura en el pasillo cayó en picada. El aliento de Negro Arbol comenzó a formar niebla en el aire repentinamente gélido, y escarcha empezó a formarse en las ventanas a pesar del calor de noviembre afuera. Los gemelos se acercaron, moviéndose en perfecta unisonancia como habían hecho todo en vida. Sus pies descalzos no hacían ruido en el piso de madera pulida, pero con cada paso que daban, Negro Arbol sentía algo presionando contra su pecho, un peso que crecía más pesado con su aproximación. 8 meses hemos estado observando, dijeron al unísono, sus voces creando armonías que gargantas humanas no deberían producir, observándolo dormir profundamente en su cama mientras nosotros yacemos en tierra sin marcas, observándolo comer hasta saciarse mientras el hambre aún nos carcome, observándolo contar sus monedas ganadas con nuestra sangre y sufrimiento. El peso en el pecho de Negro Arbol aumentó hasta que apenas podía respirar. Puntos oscuros bailaban en los bordes de su visión, y sentía que sus piernas comenzaban a ceder, pero los gemelos no habían terminado con él aún. ¿Recuerda lo último que nos dijo patrón Negro Arbol?, preguntó Juan, su voz ahora viniendo de todas partes y de ninguna, llenando el pasillo como agua llenando los pulmones de un ahogado. Negro Arbol recordaba. Dios lo ayudara, recordaba cada palabra. Ustedes muchachos piensan que son especiales porque se tienen el uno al otro. Piensan que ese lazo los hace más fuertes que los demás. Bueno, voy a enseñarles diferente. Voy a enseñarles cómo se siente estar solos. No estamos solos ahora, patrón Negro Arbol, susurró Javier. Y de repente, estaba de pie directamente frente al capataz, lo suficientemente cerca para que Negro Arbol pudiera ver las marcas de cuerda alrededor del cuello del muchacho. Los moretones que nunca habían tenido tiempo de sanar. Estamos juntos para siempre ahora, y tenemos todo el tiempo del mundo para devolver su amabilidad. La puerta principal a la espalda de Negro Arbol finalmente cedió, enviándolo a tropezones hacia atrás al porche cubierto. Se puso de pie tambaleante y corrió hacia la noche, sus pies descalzos cortándose en los ásperos escalones de madera, su camisa de noche rasgándose en los arbustos de rosas que flanqueaban el camino frontal. Detrás de él, la hacienda erupcionó en luz mientras cada ventana brillaba simultáneamente, pero no era el cálido resplandor amarillo de las lámparas de aceite, era un brillo azul blanco frío que dolía mirar directamente. En esa terrible iluminación, Negro Arbol podía ver figuras moviéndose a través de cada habitación, docenas de ellas todas con el mismo rostro, todas con los mismos ojos ardientes. Los gemelos Ruiz se estaban multiplicando, llenando su santuario con su presencia duplicada, su venganza sincronizada. Negro Arbol corrió hacia los barracones de esclavos, pensando quizás en despertar a los peones de campo para encontrar testigos de la pesadilla sobrenatural que había invadido su mundo. Pero al acercarse a los edificios largos y bajos donde se albergaba la propiedad humana de la hacienda, vio luces allí también, velas ardiendo en cada ventana y siluetas de gente reunida en el patio central. Estaban cantando la misma canción de trabajo que había oído detrás de las puertas de la casa principal, pero ahora era interpretada por un coro completo, hombres, mujeres y niños, todos unidos en una melodía que hablaba de dolor y esperanza, de resistencia y fe. Y en el centro de la reunión,
liderando la canción con voces que se elevaban sobre todas las demás, estaban Juan y Javier Ruiz. Pero estos no eran los espíritus vengativos que lo habían aterrorizado en la casa. Estos gemelos parecían como en vida, jóvenes, fuertes, inquebrantables, a pesar de todo lo que se les había hecho. Sonreían mientras cantaban, sus brazos alrededor de los hombros del otro, sus rostros brillantes con alegría. El canto se detuvo cuando Negro Arbol apareció al borde del patio. Cada rostro se volvió hacia él, pero no había miedo en sus expresiones, había lástima. «Patrón Negro Arbol», llamó Rosalía Mendoza, la esclava de la casa que había servido a la familia Blancamonte por 35 años. Parece que ha visto un fantasma. Risas nerviosas recorrieron la multitud reunida, pero no era maliciosa. Era el tipo de humor gentil que la gente usa para consolar a un niño asustado. «No son reales», jadeó Negro Arbol, apuntando a los gemelos. «No pueden ser reales. Están muertos. Muertos». Juan miró a su hermano con sorpresa fingida. «¿Te sientes muerto, Javier?» «No particularmente, hermano, aunque supongo que tenemos una sed poderosa que necesita ser saciada». Los gemelos avanzaron, y ahora Negro Arbol podía verlos claramente a la luz de las velas. No llevaban marcas de violencia, ni signos del final brutal que los había reclamado. Parecían sanos, enteros, en paz, todo lo que nunca se les había permitido ser en vida. «Vea, patrón Negro Arbol», dijo Juan gentilmente. «La cosa con lazos como el nuestro, la muerte no puede romperlos. Un amor tan fuerte trasciende lo que separa a los vivos de los muertos. Hemos estado esperándolo», agregó Javier, «esperando para mostrarle cómo se ve la justicia cuando viene de más allá de la tumba». La multitud comenzó a cerrarse alrededor de Negro Arbol, no de manera amenazante, sino con el lento e inevitable avance del agua fluyendo cuesta abajo. Estaba rodeado por gente a la que había brutalizado, familias que había destrozado, niños que había vendido lejos de sus padres, pero ninguno parecía enojado. Parecían tristes. «Por favor», susurró, aunque no estaba seguro de qué suplicaba. «Por favor». Los gemelos hablaron al unísono de nuevo, y ahora sus voces carried del peso de cada súplica que había sido ignorada, cada grito de misericordia que había caído en oídos sordos. «¿Cuántas veces cree que esa palabra ha sido dicha en esta hacienda, patrón Negro Arbol? ¿Cuántos por favor y lo siento y tenga piedad le han dicho a usted a lo largo de los años?» Las rodillas del capataz finalmente cedieron y colapsó en la tierra compacta del patio. A su alrededor, las velas comenzaron a parpadear y danzar, sus llamas alcanzando más alto en el cielo nocturno. «Vamos a darle algo que nadie nunca nos dio, patrón Negro Arbol», dijo Juan, arrodillándose junto al hombre roto. «Vamos a darle una elección. Puede seguir viviendo», agregó Javier, reflejando la posición de su hermano al otro lado. «Seguir respirando y comiendo y durmiendo en su cama. Pero nos llevará con usted a donde quiera que vaya. Nos verá en cada espejo. Nos oirá en cada momento de silencio. Sentirá nuestros ojos sobre usted cada segundo de cada día. Oh», continuó Juan, «puede unirse a nosotros, cruzar y enfrentar cualquier juicio que espere al otro lado. Enfrentarlo limpio, sin el peso de todos esos pecados arrastrándolo». Negro Arbol miró a los dos jóvenes que lo flanqueaban, estos hermanos cuyo lazo había sido tan fuerte que ni siquiera la muerte podía romperlo. En sus rostros vio algo que nunca había esperado encontrar. Compasión. No perdón, pero comprensión. Sabían lo que significaba sufrir, y no prolongarían su agonía innecesariamente. La elección, cuando llegó, fue más fácil de lo que había esperado. Las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo el patio en oscuridad. Cuando el sol salió una hora después, Augusto Blancamonte encontraría el cuerpo de su capataz en el centro de los barracones de esclavos, rodeado por los restos fríos de docenas de velas que se habían consumido hasta nada. El rostro de Negro Arbol sería pacífico, casi sereno, su mano extendida como si alcanzara algo justo más allá de su alcance. Los esclavos le dirían a Blancamonte que habían oído canto en la noche, una hermosa armonía que hablaba de descanso y redención, pero no mencionarían a los gemelos que habían visto liderando el coro, ni la manera gentil en que esos muchachos habían ayudado a su antiguo verdugo a dar sus pasos finales. Algunos lazos, después de todo, eran demasiado sagrados para compartir con aquellos que nunca habían entendido su poder. Mientras la primera luz del amanecer rompía sobre la hacienda Valle del Sol, dos figuras caminaban de la mano a través de los campos de caña, hacia un amanecer que prometía paz para todos los que la buscaban, y un ajuste de cuentas para aquellos que habían olvidado que cada alma, independientemente de las circunstancias de su nacimiento, era igualmente preciosa a los ojos de la eternidad. Los gemelos Ruiz habían iniciado su obra, y antes de terminar cada deuda sería pagada en su totalidad. La venganza sobrenatural de los hermanos Ruiz acababa de comenzar. 4 años antes,
Antes de que la muerte los reclamara y los transformara en instrumentos de justicia divina, Juan y Javier Ruiz habían sido nada más que propiedad, en el libro encuadernado en cuero de Augusto Blancamonte, listados en la página 52 entre un arado roto y una mula coja. Su valor combinado estaba registrado como 900 pesos, 450 cada uno por manos de campo principales de 18 años. Buenos dientes, sin defectos visibles. El libro no podía capturar lo que los hacía verdaderamente valiosos, ni lo que eventualmente los haría verdaderamente peligrosos. Los gemelos habían emergido al mundo en una noche sofocante de agosto en 1832, nacidos con minutos de diferencia de una mujer llamada Misericordia Ruiz, quien murió al traerlos a una vida que ofrecería poco de la virtud por la que había sido nombrada. Desde su primer aliento habían sido inseparables, durmiendo acurrucados como cachorros, alcanzándose el uno al otro a través de cualquier distancia que sus circunstancias permitieran, comunicándose de maneras que trascendían el lenguaje hablado. A la edad de 4 años, se hizo claro que Juan y Javier compartían algo más allá de la cercanía típica de hermanos. Sentían el dolor del otro tan agudamente como el propio, terminaban las frases del otro antes de que ninguno hubiera hablado una palabra, y parecían poseer una conciencia de la ubicación y condición de su gemelo que rayaba en lo sobrenatural. Cuando Javier se cayó de un árbol de mango y se rompió el brazo, Juan gritó y se agarró su propio brazo correspondiente, aunque estaba a 30 metros de distancia. Cuando Juan enfermó de fiebre, la temperatura de Javier subió en simpatía, aunque no mostraba otros síntomas de enfermedad. El fenómeno fascinaba y perturbaba a los habitantes de la hacienda. Los esclavos de la casa susurraban que los muchachos estaban marcados por Dios, mientras que los peones de campo se persignaban y murmuraban sobre 2 almas compartiendo un espíritu. Augusto Blancamonte, un hombre pragmático que veía tales supersticiones como tonterías, solo veía una oportunidad para maximizar su inversión. Gemelos que trabajaban en perfecta armonía podían lograr el doble que trabajadores ordinarios. Estaba equivocado sobre que las supersticiones eran tonterías. En esta particular mañana de noviembre en 1850, Juan, de 20 años, enderezó su espalda dolorida y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. El campo de caña se extendía interminablemente ante él, verde y espeso contra la tierra roja colombiana, cada tallo demandando ser cortado por dedos que ya estaban crudos y sangrando del trabajo de la mañana. Junto a él, Javier se movía con movimientos idénticos, sus sacos de caña llenándose al mismo ritmo exacto, a pesar de que ninguno de los hermanos conscientemente igualaba su paso al del otro. «Va a llover por la tarde», murmuró Juan, su voz apenas audible por encima del susurro de las plantas de caña y el canto distante de otros trabajadores. Estuvo de acuerdo Javier, aunque el cielo matutino no mostraba ni una nube. «Lluvia fuerte, va a convertir los campos en lodo». Ninguno de los hermanos cuestionaba cómo lo sabían. El conocimiento simplemente existía entre ellos, tan natural como respirar. Habían aprendido temprano en la vida a no hablar de tales cosas alrededor de los blancos, que se ponían incómodos al enfrentarse a habilidades que no podían explicar ni controlar. Pero entre su propia gente, su don era aceptado con la resignada fatiga de aquellos que habían visto demasiado de los misterios de la vida para sorprenderse por uno más. «Muchachos». La voz áspera de Tadeo Negro Árbol cortó a través del campo como un latigazo. «¿Ustedes dos se están ralentizando? Mejor apuren el paso si no quieren conocer a mi amigo aquí». El capataz cabalgaba hacia ellos en su yegua castaña, el látigo de cuero enrollado a su lado, captando la luz del sol matutino. Negro Árbol era un hombre delgado con piel curtida por el sol y ojos pálidos que parecían encontrar crueldad donde quiera que miraran. Había sido capataz en Valle del Sol por 15 años, y en ese tiempo había perfeccionado el arte de extraer el máximo trabajo con el mínimo de misericordia. «No, señor patrón Negro Árbol», respondió Juan, sus ojos bajos en la postura sumisa que le había sido inculcada a golpes desde la infancia. «Trabajamos lo más rápido que podemos». «Rápido no es suficiente», gruñó Negro Árbol, espoleando su caballo más cerca. «Ustedes muchachos piensan que son algo especial porque son gemelos, piensan que eso los hace mejores que los otros. Bueno, tengo noticias para ustedes. Sangran igual que cualquiera cuando les recuerdo su lugar». Las manos de Javier se apretaron imperceptiblemente en su saco de caña, y Juan sintió el surgimiento de ira como si fuera suya. Los gemelos habían aprendido a ser cautelosos alrededor de Negro Árbol, cuyo odio por ellos parecía particularmente intenso. Tal vez porque su eficiencia sincronizada hacía que otros trabajadores parecieran perezosos en comparación,
O tal vez simplemente resentía cualquier lazo entre esclavos que no pudiera romper o controlar. Sí, señor, dijo Javier en voz baja. Entendemos, señor. ¿Así? La voz de Negro Árbol llevaba un borde peligroso. Ya veremos eso. El capataz siguió cabalgando dejando a los gemelos en su trabajo, pero sus palabras lingered en el aire como la amenaza de nubes de tormenta. Los hermanos intercambiaron una mirada que comunicaba volúmenes. El peligro se acercaba, y necesitarían ser más cuidadosos que nunca. A medida que la mañana avanzaba hacia la comida del mediodía, los gemelos cayeron en el ritmo que los había sostenido a través de innumerables días de trabajo agotador. Se movían a través de las filas con eficiencia practicada, sus manos volando entre los tallos de caña, mientras sus mentes vagaban a lugares más seguros y gentiles. Juan pensó en el río que corría más allá de los barracones de esclavos, donde él y su hermano a veces escapaban los domingos por la tarde para pescar y fingir que eran hombres libres con elecciones que hacer. Los pensamientos de Javier se volvieron a las letras y números que Rosalía Mendoza les había estado enseñando en secreto en la casa de la cocina. Momentos robados de educación que se sentían más peligrosos y más preciosos que el oro. La habilidad de leer estaba prohibida para los esclavos en todo el sur de Colombia, castigable con azotes o peor. Pero Rosalía, quien había aprendido sus letras de la hija de un amo anterior, creía que el conocimiento era lo único que ningún capataz podía quitar una vez que vivía en la mente de una persona. Había elegido a los gemelos Ruiz como sus pupilos, en parte por sus mentes rápidas y memorias perfectas, pero principalmente porque sentía que necesitarían toda ventaja que pudieran reunir para las pruebas que les esperaban. Javier, susurró Juan mientras trabajaban. ¿Has estado practicando esas palabras que nos mostró la señora Rosalía? Todas las noches, respondió su hermano. He estado pensando en lo que dijo sobre cómo leer abre el mundo, te hace ver las cosas diferente. Era verdad. Desde que aprendieron a descifrar las marcas en el papel que los blancos daban por sentadas, los gemelos habían comenzado a entender el mundo más amplio más allá de Valle del Sol. Habían leído periódicos cuando podían encontrarlos, aprendido sobre lugares donde la esclavitud no existía, descubierto que no todos los blancos creían en la rectitud de poseer a otros seres humanos. El conocimiento era tanto liberador como tortuoso, como ser mostrado un banquete mientras estás encadenado demasiado lejos para comer. El sol matutino subió más alto, y con él vino la opresiva humedad que hacía que el Valle del Cauca se sintiera como el fondo de un pantano. Las camisas de los gemelos se pegaban a sus espaldas, empapadas de sudor y polvo de caña, pero no ralentizaban su paso. A su alrededor, otros trabajadores comenzaron las canciones que hacían el trabajo soportable, espirituales que hablaban de libertad eventual, canciones de trabajo que mantenían las manos moviéndose en ritmo, mensajes codificados sobre rutas de escape y casas seguras que el capataz no podía entender, incluso cuando los oía claramente. La canción de hoy era Sigue el Río Grande, sus versos mapeando la ruta a la libertad para cualquier esclavo lo suficientemente audaz para intentar el viaje al norte. Mientras la melodía subía y bajaba a través del campo de caña, Juan sintió algo removerse en su pecho, un anhelo tan intenso que hizo temblar sus manos. «¿Lo sientes también?», dijo Javier suavemente. No era una pregunta. «Cada día más fuerte», admitió Juan. «Siento como si algo me jalara desde el norte, como si hubiera un lugar donde deberíamos estar y no estamos en él». Los gemelos habían estado teniendo los mismos sueños últimamente, visiones de caminar a través de selvas bajo la luz de las estrellas, siguiendo un camino que llevaba a algo que no podían nombrar, pero que desesperadamente querían encontrar. En los sueños aún estaban juntos, pero ya no atados por las cadenas invisibles que gobernaban sus horas de vigilia. Se movían como hombres libres, tomando decisiones, determinando su propio destino. Los sueños se sentían más reales que la realidad. Una conmoción cerca de la casa grande interrumpió su trabajo. Augusto Blancamonte había salido a su veranda con columnas. Su figura sustancial envuelta en un traje de lino blanco, que de alguna manera permanecía impecable a pesar del calor. Con él estaba un extraño, un hombre delgado de rostro afilado en un abrigo oscuro que gesticulaba expresivamente mientras hablaba. «Tratante de esclavos», murmuró Samuel, un peón de campo mayor trabajando la fila junto a ellos. «He visto su tipo antes. Viene a comprar o vender, dependiendo de lo que necesite el patrón Blancamonte». Los gemelos sintieron su sangre helarse. Los tratantes de esclavos significaban separación, familias destrozadas, lazos cortados tan casualmente como cortar cuerda. Lo habían visto suceder innumerables veces. Niños vendidos lejos de padres, maridos separados de esposas, amigos dispersados a haciendas cientos de kilómetros aparte.
Están mirando en esta dirección, observó Javier, su voz cuidadosamente neutral a pesar del miedo arañando su pecho. De hecho, tanto Blancamonte como el extraño habían vuelto su atención hacia los campos de caña, sus miradas barriendo a través de los trabajadores como mercaderes evaluando ganado. El dueño de la hacienda apuntaba en varias direcciones, aparentemente identificando individuos específicos, mientras el tratante asentía y tomaba notas en un pequeño libro de cuero. «Pase lo que pase», susurró Juan, sus palabras destinadas solo a los oídos de su hermano. «Nos quedamos juntos. No importa qué planeen, no les dejamos separarnos». Nunca estuvo de acuerdo Javier. Muerte antes que separación. El voto fue dicho en voz baja, pero llevaba el peso de la verdad absoluta. Los gemelos habían aprendido temprano que su lazo era tanto su mayor fuerza como su punto más vulnerable. Juntos podían soportar cualquier cosa. Separados serían nada más que mitades rotas de un todo mayor. La conversación en la veranda continuó por otro cuarto de hora antes de que el extraño inclinara su sombrero y partiera, cabalgando en una nube de polvo que colgaba en el aire quieto. Mucho después de que su caballo desapareciera en la curva, Blancamonte permaneció en su porche por varios minutos más, su mirada lingering en los campos de caña de una manera que ponía nervioso a cada esclavo. Mientras el sol alcanzaba su cenit, los peones de campo fueron llamados para su comida del mediodía, un breve respiro de pan de maíz y tocino que apenas sostenía sus cuerpos a través del trabajo de la tarde. Los gemelos se sentaron juntos bajo la sombra de un árbol de ceiba, compartiendo sus porciones escasas, mientras alrededor de ellos, los otros trabajadores discutían al visitante de la mañana en tonos bajos. «Oí decir que el patrón Blancamonte ha estado perdiendo dinero en sus cosechas de caña», dijo Betsabé, una mujer mayor que trabajaba en los huertos de verduras. «Tal vez necesite vender a algunos de nosotros para pagar sus deudas. O tal vez solo quiera reducir el grupo», agregó Tomás, un joven apenas mayor que los gemelos, «deshacerse de alborotadores y gente que podría dar ideas de libertad a otros». Las implicaciones colgaron pesadas en el aire. Todos sabían que los gemelos Ruiz, con su cercanía inusual y su reputación de desafío quieto, serían candidatos principales para la venta si Blancamonte decidía reducir su población de esclavos. Su eficiencia sincronizada los hacía valiosos, pero su lazo los hacía peligrosos. Una fuente potencial de inspiración para otros que podrían atreverse a soñar con algo más allá de la esclavitud. «No pidan prestados problemas», dijo Rosalía Mendoza firmemente, apareciendo al borde de su reunión con una cesta de pan de maíz recién horneado. «Hay suficientes preocupaciones reales sin inventar nuevas». Pero incluso mientras hablaba palabras de consuelo, sus ojos lingered en los gemelos, con una expresión de profunda preocupación. Esa tarde, encontraría una razón para visitar la casa de la cocina donde conducía sus lecciones secretas, y les enseñaría palabras que nunca habían necesitado antes. Palabras como escape y libertad y ferrocarril subterráneo. La tarde trajo la lluvia prometida, un aguacero repentino que convirtió los campos de caña en un laberinto de lodo, y envió a los trabajadores chapoteando de vuelta a sus barracones antes de lo usual. Los gemelos caminaron juntos a través de la lluvia torrencial, sus pies descalzos chapoteando en el lodo rojo, sus mentes ya volviéndose hacia la noche y las preciosas pocas horas de descanso antes de que otro amanecer trajera otro día de trabajo interminable. No sabían que Augusto Blancamonte los observaba desde la ventana de su estudio, o que había pasado la tarde haciendo cálculos en su libro de contabilidad, pesando el costo de mantenerlos contra el beneficio de venderlos por separado a compradores en diferentes regiones. No sabían que Tadeo Negro Arbol había sugerido la separación, argumentando que el lazo de los gemelos los hacía una responsabilidad que solo crecería más peligrosa con el tiempo. No sabían que antes de que terminara la semana, todo lo que habían conocido sería arrancado, poniendo en marcha una cadena de eventos que eventualmente los transformaría de víctimas en agentes de justicia sobrenatural. Por ahora, eran simplemente dos jóvenes compartiendo la carga de una vida imposible, encontrando fuerza en la presencia del otro, soñando con una libertad que nunca vivirían para ver. Pero la muerte, como pronto aprenderían, no siempre era el fin de la esperanza. A veces era el comienzo de un ajuste de cuentas. La noticia llegó un miércoles por la mañana cuando la niebla otoñal aún se aferraba a los campos de caña, como fantasmas de sueños rotos. Augusto Blancamonte se paró en su veranda, su figura sustancial proyectando una larga sombra a través de las tablas desgastadas, mientras inspeccionaba su dominio con la mirada calculadora de un hombre que medía el valor humano en pesos y centavos. En su mano,
sostenía un telegrama que destrozaría 2 vidas y pondría en marcha eventos que eventualmente reclamarían la suya propia. «Negro Árbol», llamó, su voz llevando a través del patio hacia donde su capataz dirigía las asignaciones de trabajo matutinas. «Venga aquí, tenemos negocios que discutir». Tadeo Negro Árbol espoleó su caballo hacia la casa grande, sus ojos pálidos ya brillando con la anticipación de cualquier crueldad que su amo hubiera ideado. Los 2 hombres habían trabajado juntos por más de una década, perfeccionando un sistema de opresión que exprimía el máximo provecho de la miseria humana. Pero la conversación de hoy superaría incluso sus estándares usuales de brutalidad calculada. «Recibí palabra de Nathaniel Cortés en Cartagena», dijo Blancamonte agitando el telegrama como una bandera de batalla. «Ofrece buen dinero por un peón de campo fuerte, 700 pesos en efectivo, sin preguntas. Dice que necesita a alguien bien domado, alguien que no le dé problemas a su capataz». Negro Árbol asintió, su mente ya catalogando a los esclavos más problemáticos de la hacienda. «¿Tiene a alguien en particular en mente, señor?» «De hecho, sí». Los labios de Blancamonte se curvaron en una sonrisa desprovista de calidez. «Es hora de separarlos a esos muchachos, Ruiz. Los he visto trabajar juntos todos estos años, moviéndose como si tuvieran una sola mente entre los dos. Hace que los otros se inquieten. Les da ideas sobre ser algo más que propiedad». La sonrisa del capataz coincidió con la de su amo en su fría cálculo. «¿Cuál piensa vender?» «Al menor, Javier. Tiene menos lucha en él. Podría adaptarse mejor a una nueva situación. Pero aquí está la cosa, Negro Árbol. No les decimos que viene, sin despedidas, sin preparación. El hombre de Cortés estará aquí el sábado por la mañana, y Javier se va con él quiera o no. ¿Qué hay de Juan? El muchacho va a estar muy molesto cuando su hermano desaparezca». La expresión de Blancamonte se endureció. «Ese es exactamente el punto. Romper ese lazo antinatural que tienen, y ambos se vuelven más manejables. Juan aprenderá que los apegos son un lujo que los esclavos no pueden permitirse, y Javier entenderá que la defiancia tiene consecuencias. Es una lección que toda la hacienda necesita ver». La conversación continuó por unos minutos más, los 2 hombres discutiendo la logística de su crueldad planeada, con la misma eficiencia casual que podrían aplicar a organizar una fiesta. Ninguno consideró la posibilidad de que algunos lazos no pudieran romperse por distancia o amenaza. Ninguno imaginó que sus planes cuidadosamente trazados forjarían en cambio algo mucho más peligroso que la conexión que buscaban destruir. En los campos de caña, Juan y Javier trabajaban lado a lado, inconscientes de que sus días restantes juntos podían contarse con los dedos de una mano. El sol matutino subió más alto, quemando la niebla y revelando un cielo del color de sangre fresca, un presagio que los habría perturbado si hubieran estado mirando arriba en lugar de abajo a las interminables filas de tallos demandando su atención. «Algo se siente mal hoy», murmuró Javier, sus manos nunca pausando en sus movimientos practicados, pero su voz llevando un borde de inquietud que hizo que su hermano mirara bruscamente. Juan lo sintió también, una presión en el aire como los momentos antes de que un huracán golpeara, un sentido de catástrofe acercándose que hacía que su piel se erizara a pesar del sol calentando. «Sí», estuvo de acuerdo en voz baja, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo terrible suceda. Los gemelos habían aprendido a confiar en su intuición compartida, un don que les había advertido de peligro, acercándose innumerables veces a lo largo de los años. Habían sentido la misma sensación la noche antes de que muriera su madre, y de nuevo cuando la fiebre amarilla arrasó los barracones de esclavos 4 veranos atrás. Era el sentimiento de que el destino afilaba su cuchilla, preparándose para cortar profundo. «Necesitamos ser extra cuidadosos», susurró Juan. «Mantener la cabeza baja, no darle a Negro Árbol ninguna excusa para señalarnos». Pero incluso mientras hablaba las palabras, ambos hermanos sabían que la cautela podría no ser suficiente. El sentimiento de doom inminente era demasiado fuerte, demasiado específico. Algo venía por ellos, y todo su comportamiento cuidadoso no sería suficiente para desviar cualquier golpe que estuviera por caer. La semana pasó con agonizante lentitud, cada día trayendo señales frescas de que su mundo estaba por ser destrozado. Negro Árbol los observaba con intensidad aumentada, sus ojos pálidos siguiendo cada movimiento como un predador estudiando presa. Otros esclavos comenzaron a evitarlos, respondiendo a algún instinto que les advertía alejarse de la tormenta acercándose. Incluso Rosalía Mendoza parecía subdueda durante sus lecciones de lectura vespertinas, su calidez usual reemplazada por un nerviosismo que no podía ocultar del todo.
¿Ustedes muchachos han estado diciendo sus oraciones? Preguntó el viernes por la noche, mientras practicaban escribiendo sus nombres en la tierra detrás de la casa de la cocina. ¿Han pedido al Señor que los vigile? Sí, respondió Javier, aunque su voz carecía de convicción, pero a veces se siente como si el Señor tuviera su atención en otra parte. La mano arrugada de Rosalía alcanzó para tocar su mejilla con sorprendente gentileza. El Señor ve todo, niño, incluso cuando no parece. Está preparando un camino. Solo tienen que confiar en que la justicia llega, incluso si no llega de la manera que esperamos. Sus palabras resultarían más proféticas de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El sábado por la mañana llegó gris y nublado, el aire espeso con la promesa de lluvia. Los gemelos se despertaron antes del amanecer como siempre lo hacían, sus relojes internos sincronizados con los ritmos de la vida en la hacienda. Pero hoy se sentía diferente desde el momento en que abrieron los ojos. Los sonidos usuales de los barracones despertando parecían amortiguados, y hasta el crow de los gallos llevaba un undertone ominoso. «Hoy es el día», dijo Juan en voz baja, aunque no podía explicar cómo lo sabía. «Lo que sea que ha estado construyéndose, sucede hoy». Javier asintió, su rostro pálido en la luz tenue filtrándose a través de la única ventana de su cabaña. «Lo siento presionando sobre nosotros, como estar en el fondo de un pozo profundo». Se vistieron en silencio, cada movimiento deliberado y cuidadoso, como si se prepararan para batalla en lugar de otro día de trabajo en el campo. A su alrededor, sus compañeros de cabaña se removían y gruñían, pero los gemelos permanecían enfocados el uno en el otro, extrayendo fuerza de su presencia compartida contra cualquier prueba que les esperara. La comida matutina fue un asunto apresurado de pan de maíz y melaza, comido de pie mientras Negro Árbol ladraba órdenes y asignaciones. Los gemelos notaron que estaban siendo asignados a secciones diferentes del campo de caña, la primera vez en sus vidas que habían sido deliberadamente separados durante el trabajo. La observación envió agua helada por sus venas, pero sabían que era mejor no protestar abiertamente. «Algo está definitivamente mal», susurró Javier mientras caminaban hacia sus asignaciones respectivas. «Están tratando de mantenernos apartados. Entonces nos aseguramos de que eso no pase», respondió Juan firmemente. «Tan pronto como tengamos una oportunidad nos encontramos y si tratan de detenernos». No terminó la oración, pero ambos hermanos entendieron. Habían hablado de escape antes. Conversaciones susurradas en lo profundo de la noche cuando el resto de la hacienda dormía. Habían estudiado los mapas de estrellas que Rosalía les había mostrado, memorizado las rutas y casas seguras que podrían llevarlos a la libertad. Si hoy traía la crisis que ambos sentían acercándose, podría ser tiempo de convertir esos sueños desesperados en acción desesperada. El trabajo de la mañana procedió normalmente hasta justo después de las 11, cuando una nube de polvo apareció en el camino llevando a la hacienda. Un carro se acercó, conducido por un hombre corpulento en un abrigo negro cuyos ojos duros barrían los campos como un halcón buscando presa. Detrás de él cabalgaban dos otros hombres, armados y alerta, el tipo de profesionales que se especializaban en rastrear esclavos fugitivos y devolverlos a sus amos, cazadores de esclavos. Desde su posición en las filas lejanas de caña, Juan sintió el terror de su hermano tan claramente como si fuera suyo. Javier estaba más cerca del camino, más visible para los extraños acercándose, y ambos gemelos entendieron instintivamente que este era el momento sobre el que sus miedos les habían advertido. El carro se detuvo cerca del campo donde Javier trabajaba, y Blancamonte salió de la casa grande para saludar a los visitantes con el entusiasmo hearty de un hombre cerrando un trato rentable. Negro Árbol cabalgó para unirse a la conversación, gesticulando hacia diferentes secciones del campo de caña mientras hablaba. Entonces comenzó la pesadilla. «Tú, muchacho». La voz de Negro Árbol cortó a través del campo como un latigazo. «Javier Ruiz, ven aquí ahora». Cada esclavo en distancia auditiva se congeló, sus manos deteniéndose entre los tallos de caña mientras observaban el drama desenvolverse. Javier se enderezó lentamente, su rostro pálido pero compuesto, y comenzó a caminar hacia el grupo de hombres blancos con el paso medido de alguien, acercándose a su propia ejecución. Juan sintió el terror de su hermano, y se forzó a permanecer inmóvil, aunque cada instinto gritaba que corriera al auxilio de Javier. A su alrededor, otros trabajadores comenzaron a acercarse, formando un círculo suelto que proporcionaría cobertura si los gemelos decidían correr. «¿Este es el uno?», preguntó el hombre en el abrigo negro mirando a Javier de arriba abajo como evaluando ganado. «Ese es él», confirmó Blancamonte. «Espalda fuerte, buenos dientes, sabe su lugar, no le dará problemas».
¿Qué hay de su hermano? Oí decir que estos dos son gemelos, no les gusta ser separados. La risa de Negro Árbol fue áspera y fea. Eso es exactamente por qué los estamos separando. Los muchachos se apegaron demasiado. Empezaron a pensar que eran algo especial. Tiempo de que aprendan que los esclavos no eligen sus apegos. La conversación continuó, pero Javier había oído suficiente. Mientras el entendimiento amanecía en su rostro, miró a través del campo hacia su hermano. Y en ese momento, su mirada compartida comunicó todo lo que las palabras nunca podrían expresar. Amor, desesperación, y una promesa de que lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Entonces Javier huyó, giró lejos del grupo de hombres blancos y corrió hacia su hermano con velocidad desesperada, sus pies descalzos volando a través del terreno áspero entre las filas de caña. Detrás de él, gritos erupcionaron mientras los cazadores de esclavos espoleaban sus caballos, y Negro Árbol comenzaba a maldecir con violencia creativa. «¡Juan!». La voz de Javier llevó a través del campo, cruda con pánico y determinación. «¡Corre!». Pero Juan ya se movía, corriendo hacia su hermano con la misma urgencia desesperada. Se encontraron en el medio del campo y agarraron las manos del otro, sus rostros idénticos fijos con resolución grim. «Juntos», jadeó Juan. «Para siempre», estuvo de acuerdo Javier. Entonces corrieron como nunca habían corrido antes, sus pies golpeando a través del campo de caña hacia la línea de árboles que marcaba el comienzo de la selva profunda. Detrás de ellos, los sonidos de persecución crecían más fuertes, cascos de caballos, voces gritando, el ladrido de perros que pronto serían liberados para rastrear su olor. Podrían haberlo logrado. Eran jóvenes y fuertes y desesperados, y la selva ofrecía incontables escondites para aquellos que sabían cómo usarlos. Pero al alcanzar el borde del campo de caña, Javier tropezó con una raíz oculta y cayó duro, su tobillo torciéndose debajo de él con un sonido como leña rompiéndose. Jadeó, tratando de empujar a su hermano lejos. «No dejes que te tomen a ti también». Pero Juan no dudó. Levantó a Javier a sus pies y lo medio cargó, medio arrastró hacia el refugio de los árboles. Incluso mientras los hombres montados cerraban la distancia entre ellos, lograron quizás 60 metros dentro de la selva, antes de que los cazadores de esclavos los rodearan, sus caballos formando un círculo impenetrable de músculo y malicia. Bueno, arrastró las palabras el hombre en el abrigo negro. «Parece que tenemos un conjunto emparejado después de todo. La pregunta es, ¿los tomamos a ambos o hacemos un ejemplo del que empezó este problema?» Blancamonte y Negro Árbol llegaron momentos después, sus rostros rojos por el esfuerzo y la furia. El dueño de la hacienda miró a su propiedad escapada con la fría rabia de un hombre cuyos márgenes de ganancia habían sido amenazados. «Ustedes, muchachos, acabaron de hacer esto mucho peor para ustedes mismos», dijo en voz baja. «Huir es una cosa, eso es solo instinto, pero huir juntos ayudándose mutuamente, eso muestra planificación, eso muestra defiancia. Por favor, patrón Blancamonte», dijo Juan, su voz estable a pesar del terror cursando por él. «Trabajaremos turnos dobles, haremos cualquier cosa que pida, solo no nos separe, por favor». Hizo eco Javier, su tobillo herido forzándolo a apoyarse pesadamente en su hermano. «Somos toda la familia que cada uno tiene». La expresión de Blancamonte no se suavizó ni una fracción. «Ese es exactamente el problema. Piensan que ser familia les da algún tipo de estatus especial, algún derecho a elegir su propio destino. Tiempo de que aprendan diferente». Se volvió a los cazadores de esclavos. «Cambio de planes. Quiero que ambos sean llevados de vuelta a la hacienda, pero no van al mismo lugar. Javier aún va a Cortés en Cartagena, pero Juan, lo quiero enviado lo más lejos posible, a Venezuela, a Ecuador. No importa dónde, siempre y cuando nunca se vean de nuevo». Las palabras golpearon a los gemelos como golpes físicos. Se miraron con la desesperación indefensa de hombres condenados, sus manos aún entrelazadas como si su toque solo pudiera de alguna manera contener las fuerzas tratando de separarlos. «No», susurró Juan, «no pueden, no sobreviviremos». «Seguro que sí», dijo Negro Árbol con satisfacción fea. «Sobrevivirán y aprenderán y recordarán esta lección cada día, por el resto de sus vidas. Ese es el punto». Los cazadores de esclavos avanzaron para separarlos, y por primera vez en sus vidas los gemelos Ruiz verdaderamente lucharon de vuelta. Arremetieron con furia desesperada, sus movimientos sincronizados convirtiéndolos en un torbellino de resistencia que tomó a sus captores por sorpresa. Pero estaban superados en número y peso, y su rebelión duró solo momentos antes de que garrotes y puños los llevaran a sus rodillas. Incluso entonces se negaron a soltarse.
Sus dedos permanecieron entrelazados mientras los cazadores de esclavos ataban sus manos, sus ojos fijos el uno en el otro como si pudieran de alguna manera comunicarse, a través de cualquier distancia que sus captores planearan imponer. «Esto no ha terminado», dijo Juan en voz baja, su voz llevando claramente en el silencio repentino. «Pueden separar nuestros cuerpos, pero no pueden romper lo que nos une. Ni siquiera la muerte podría romper lo que nos une». Las palabras resultarían más proféticas de lo que cualquiera presente podía imaginar. Mientras los gemelos eran cargados en carros separados para transporte a sus nuevos infiernos, nubes de tormenta se reunieron arriba, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer como lágrimas de un cielo afligido. El punto de quiebre había sido alcanzado, y no habría vuelta atrás de las consecuencias que seguían. El impensable había sucedido. Los gemelos Ruiz enfrentaban separación e inimaginable crueldad, pero su lazo corría más profundo que carne y sangre, trascendiendo incluso la muerte misma. El castigo comenzó al atardecer, cuando el calor del día aún se elevaba de la tierra roja como el aliento de demonios. Augusto Blancamonte había ordenado que cada alma en la hacienda Valle del Sol presenciara lo que les sucedía a los esclavos que osaban soñar con libertad, reuniéndolos en un semicírculo alrededor del poste de azotes, que se erguía como un monumento a la crueldad humana en el centro del patio. Los gemelos se arrodillaron en la tierra ante su comunidad reunida, sus manos atadas detrás de sus espaldas con cuerda que cortaba sus muñecas con cada respiración labored. El tobillo herido de Javier se había hinchado al doble de su tamaño normal, el hueso probablemente fracturado de su caída durante su huida desesperada. Pero el dolor físico era nada comparado con la agonía de saber que en meras horas serían separados para siempre. «Que esto sea una lección para todos ustedes», anunció Blancamonte, su voz llevando a través de la reunión silenciosa. «La defiancia tiene consecuencias. Huir tiene consecuencias y pensar que son algo más que propiedad, eso tiene las consecuencias más graves de todas». Tadeo Negro Arbol se paró junto al poste de azotes, su látigo de cuero enrollado en sus manos como una serpiente dormida. Se había quitado la camisa para el trabajo adelante, su torso pálido brillando con sudor y anticipación. En sus 15 años como capataz, había administrado incontables castigos, pero ninguno le había dado la misma satisfacción que este momento prometía. 25 latigazos cada uno, continuó Blancamonte. Pero aquí está la parte especial. Van a ayudarse mutuamente a recibir su castigo. Un murmullo de confusión recorrió a los esclavos reunidos, pero los gemelos entendieron inmediatamente. Se miraron con horror creciente mientras la sonrisa de Negro Árbol se ampliaba. «Juan», llamó el capataz, «vas a contar cada latigazo que reciba tu hermano. Cuéntalos alto y claro para que todos oigan. Y si te saltas un número, o si tu voz se quiebra, empezamos de nuevo desde el principio. Y Javier», agregó Blancamonte, «harás lo mismo por tu hermano. 25 latigazos cada uno, contados por la persona que más los ama. Veamos cuán fuerte es ese precioso lazo cuando se convierte en instrumento de tortura». La crueldad psicológica era impresionante en su precisión calculada. Los gemelos serían forzados a participar en el sufrimiento del otro, sus voces marcando cada golpe, su amor transformado en un arma contra ambos. «Por favor», susurró Juan, su voz apenas audible. «Por favor, no nos hagan hacer esto». «Hicieron su elección cuando huyeron», respondió Negro Árbol. «Ahora vivan con las consecuencias». Arrastró a Javier al poste de azotes primero, asegurando sus manos atadas al anillo de hierro que había sostenido innumerables víctimas antes de él. La espalda del gemelo menor ya estaba marcada de castigos previos, un mapa de antiguas crueldades escrito en carne elevada que pronto llevaría adiciones frescas. «Empieza a contar, Juan», comandó Blancamonte. «Y recuerda, si flaqueas empezamos de nuevo». El primer latigazo cayó con un crack que resonó a través del patio silencioso. El cuerpo de Javier se convulsionó contra el poste, pero no gritó. Un pequeño acto de defiancia que le costó caro. «Uno», dijo Juan, su voz estable a pesar de las lágrimas streaming por su rostro. El segundo golpe siguió inmediatamente, rasgando carne fresca y dibujando las primeras gotas brillantes de sangre. 2. Por el quinto latigazo, Javier ya no podía contener su angustia, y sus gritos de dolor cortaron el alma de Juan como heridas físicas. El gemelo mayor sentía cada golpe como si aterrizara en su propia espalda, su conexión sobrenatural transmitiendo no solo el trauma emocional, sino ecos fantasmales del dolor físico. 7. 8. Negro Árbol trabajaba con precisión metódica, cada golpe calculado para infligir máximo daño sin matar a su víctima de inmediato. Los esclavos observando se paraban en silencio horrorizado, algunos llorando abiertamente, otros mirando al suelo en rabia indefensa. 15.
Las piernas de Javier cedieron completamente, dejándolo colgando del poste por sus muñecas atadas. Sangre corría por su espalda en riachuelos, pooling en el polvo a sus pies, pero aún Juan contaba, su voz volviéndose ronca pero nunca vacilando. 19. El golpe final cayó con fuerza extra, Negro Arbol poniendo toda su fuerza detrás de él. El grito de Javier rasgó el aire vespertino, y luego colgaba inmóvil, consciente, pero roto. 20. Susurró Juan. Cortaron a Javier y arrastraron a Juan para tomar su lugar. Las manos del gemelo mayor temblaban mientras lo ataban al poste, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de su hermano. Javier se arrodilló en la tierra donde lo habían dejado. Su espalda arruinada, un testimonio de la crueldad que estaba por ser reflejada. «Tu turno de contar, muchacho», dijo Negro Arbol a Javier. «Asegúrate de que te oigamos claramente». El primer latigazo a través de la espalda de Juan envió fuego a través de su sistema nervioso, pero fue la voz de Javier la que casi lo rompió, delgada y dolorida, forzada a hablar los números que marcaban el sufrimiento de su hermano. 1. Cada golpe se convirtió en una tortura dual. La agonía física de carne rasgada, combinada con la devastación espiritual de oír a su amado hermano forzado a participar en su destrucción. Por el 10º latigazo, ambos gemelos sollozaban abiertamente. Su lazo ya no una fuente de fuerza, sino un conducto para angustia compartida. 11. 12. Los esclavos reunidos observaban en horror creciente mientras el castigo de los gemelos continuaba. Esto no era mera disciplina, era la destrucción sistemática de algo sagrado, el envenenamiento deliberado del amor mismo. 18. 19. El latigazo final cayó mientras la oscuridad se asentaba sobre la hacienda. Juan colgaba del poste como una muñeca rota, su espalda una ruina de carne rasgada y sangre fluyendo. La voz de Javier era apenas un susurro, mientras hablaba el número final. 20. Fueron cortados y dejados yaciendo en la tierra junto al otro, sus heridas demasiado severas para tratamiento inmediato. Alrededor de ellos, los otros esclavos fueron despedidos a sus barracones con órdenes estrictas de no ayudar a los gemelos de ninguna manera. Sobrevivirían o morirían por su cuenta, una crueldad final para asegurar que la lección fuera completa. Mientras los últimos testigos partían, Juan extendió con tremendo esfuerzo y encontró la mano de su hermano. Sus dedos se entrelazaron, pegajosos con sangre, pero aún buscando consuelo en el toque del otro. Juntos, susurró. «Para siempre», respondió Javier, su voz apenas audible. Yacieron allí a través de la noche, compartiendo la poca fuerza que les quedaba, sintiendo sus fuerzas vitales ebbing lentamente. Las heridas en sus espaldas se infectaron en horas, la fiebre instalándose mientras sus cuerpos luchaban batallas que estaban demasiado debilitados para ganar. Cerca del amanecer, Juan sintió algo extraño sucediendo. El dolor retrocedía, reemplazado por una curiosa ligereza que parecía elevarlo sobre su cuerpo roto. Miró abajo y se vio a sí mismo yaciendo en la tierra, sus manos aún entrelazadas con las de su hermano, ambos rostros pacíficos a pesar de la violencia escrita en sus espaldas. «Javier», llamó, y el espíritu de su hermano se elevó para encontrarse con él, igualmente translúcido, igualmente libre. «Estoy aquí», dijo Javier, su voz clara y fuerte de nuevo. «Estoy justo aquí». Miraron abajo a sus cuerpos, las conchas que los habían contenido por 20 años y no sintieron tristeza. La carne había sido una prisión, manteniéndolos atados a un mundo que les había mostrado nada más que crueldad. Ahora eran libres para ser lo que siempre habían sido en su núcleo. Dos mitades de un todo mayor, unidos por lazos que trascendían la existencia física. Pero mientras se preparaban para avanzar a cualquier reino que les esperara, oyeron algo que los hizo pausar. De los barracones de esclavos venía el sonido de llanto, docenas de voces murnando su pérdida. Y de la casa grande venían sonidos diferentes, risas, celebración, el tintineo de vasos mientras Blancamonte y Negro Arbol brindaban por su exitoso rompimiento del lazo de los gemelos. «Piensan que ganaron», dijo Juan en voz baja. «Piensan que la muerte lo terminó». Estuvo de acuerdo Javier. Los gemelos se miraron y en sus ojos espectrales ardía algo que nunca había existido allí en vida. El poder para equilibrar las escalas de justicia. La muerte no había debilitado su lazo. Lo había transformado en algo mucho más peligroso de lo que sus opresores podían haber imaginado. Tenían trabajo por hacer. 8 meses habían pasado desde que los gemelos Ruiz fueron puestos a descansar en tumbas, sin marcas, más allá de los barracones de esclavos, sus cuerpos envueltos en arpillera y comprometidos a la tierra roja colombiana, sin ceremonia ni reconocimiento. Augusto Blancamonte había prohibido cualquier ritual de duelo, declarando que esclavos que morían en defiancia no merecían honor en la muerte. Pero la comunidad esclavizada de la hacienda,
Había encontrado sus propias maneras de recordar, historias susurradas pasadas entre las filas de caña, canciones que llevaban los nombres de los gemelos en versos codificados, y pequeñas ofrendas de flores silvestres dejadas cerca del suelo de entierro sin marcas, cuando ningún ojo blanco observaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que Juan y Javier nunca habían dejado verdaderamente. Las primeras señales aparecieron días después de su entierro. Herramientas comenzaron a moverse por sí solas en el taller de herrería, donde los gemelos a veces habían trabajado. Plantas de caña se marchitaban en filas paralelas perfectas, como si dos figuras invisibles hubieran caminado entre ellas, drenando vida de todo lo que tocaban. La leche en la lechería se agriaba de la noche a la mañana, y las gallinas se negaban a poner huevos por una semana completa. Rosalía Mendoza, quien les había enseñado a leer en momentos robados detrás de la casa de la cocina, notó otros cambios. El libro que había usado para sus lecciones, una copia desgastada de la Biblia que guardaba oculta bajo tablas sueltas del piso, comenzó a abrirse por sí sola a pasajes específicos, siempre los mismos temas. Justicia, venganza, la ira righteous de los oprimidos. Cuando intentaba cerrarlo, las páginas se agitaban y volvían a versos sobre los mansos heredando la tierra y los últimos convirtiéndose en primeros. Pero era Tadeo Negro Árbol quien soportaba el grueso de las manifestaciones iniciales de los gemelos. El capataz había dormido mal desde la noche del azotamiento, acosado por sueños que se sentían más como recuerdos, visiones de estar atado a un poste, mientras manos invisibles blandían látigos contra su carne. Despertaba con su espalda ardiendo como si estuviera recién despellejada, solo para encontrar piel sin marcas en su espejo. La sensación crecía más fuerte cada noche, hasta que apenas podía soportar tener tela tocando sus hombros. En esta particular mañana de noviembre, exactamente 8 meses después de la muerte de los gemelos, el tormento sobrenatural de Negro Árbol escaló más allá de meros sueños. Despertó al sonido de canto llenando su dormitorio. 2 voces jóvenes armonizando en una de las canciones de trabajo que una vez habían driftado a través de los campos de caña. La melodía era hauntingly hermosa, pero debajo de su ritmo familiar había algo más, una canción de conteo, números recitados en perfecta sincronización. 1, 2, 3. Negro Árbol se incorporó de golpe, su corazón martillando contra sus costillas. El canto parecía venir de dentro de su propia cabeza, pero cuando cubrió sus oídos el sonido solo creció más alto. 18, 19, 20. Entonces silencio, espeso y opresivo, roto solo por su propia respiración ragged. Tropezó hacia su lavabo y salpicó agua fría en su rostro, tratando de lavar los ecos lingering de la canción fantasma. Pero cuando miró arriba al espejo sobre el lavabo, 2 rostros familiares lo miraban de vuelta. Los gemelos Ruiz se paraban detrás de su reflejo, sus formas espirituales translúcidas pero claramente visibles. Parecían exactamente como en vida, pero sus ojos sostenían conocimiento que ningún joven vivo de 20 años debería poseer. La sabiduría de aquellos que habían cruzado el velo y regresado con propósito. «Buenos días, patrón Negro Árbol», dijo Juan, su voz llevando claramente a pesar de venir de dentro del espejo. «¿Durmió bien? ¿Pesadillas de nuevo?», agregó Javier con preocupación fingida. Gracioso como una conciencia limpia no parece garantizar descanso pacífico. Negro Árbol giró, pero la habitación detrás de él estaba vacía. Cuando miró de vuelta al espejo, los gemelos aún estaban allí, observándolo con expresiones que mezclaban diversión con algo mucho más peligroso. «No son reales», susurró. Las mismas palabras que había dicho 8 meses atrás, durante su primera visita. «Están muertos y enterrados». «Oh, estamos muertos, de acuerdo», confirmó Juan. «¿Pero enterrados? Bueno, eso depende de cómo defina la palabra. Nuestros cuerpos en la tierra, ¿cierto? Pero el resto de nosotros, las partes que importan, hemos estado muy presentes, observando», continuó Javier, aprendiendo, planeando. «¿Planeando qué?». Ay, la voz de Negro Árbol se quebró como la de un niño. Los gemelos sonrieron al unísono, expresiones que no contenían calidez pero infinita paciencia. «Justicia», dijeron juntos. El espejo se agrietó por el centro con un sonido como huesos rompiéndose, pero las imágenes de los gemelos permanecieron visibles en ambas mitades, creando un reflejo duplicado que hacía que la visión de Negro Árbol nadara. Retrocedió del lavabo, pero donde quiera que mirara, espejos y superficies reflectantes mostraban lo mismo. 2 jóvenes que deberían haber estado en paz, en cambio parados como acusaciones vivas contra sus crímenes. «Ya ha comenzado», dijo Juan desde el vidrio de un marco de cuadro. «El ajuste de cuentas que prometimos. Otros que ayudaron a destruirnos están empezando a pagar el precio». «¿Otros?», logró preguntar Negro Árbol.
los cazadores de esclavos que ayudaron a cazarnos. La voz de Javier vino de un vidrio de ventana. Los encontraron a ambos ahogados en el arroyo del Sauce ayer por la mañana. Cosa extraña. El agua apenas llegaba a las rodillas donde fueron descubiertos, pero se ahogaron de todos modos, juntos justo como vivieron. Y ese doctor que nos pronunció muertos, el doctor Herrera. La reflexión de Juan apareció en los tiradores de bronce del dresser de Negro Árbol, descubierto en su oficina con 2 heridas idénticas sobre su corazón, heridas que no deberían haber sido fatales pero de alguna manera lo fueron. Curioso cómo la muerte puede ser tan sincronizada. Negro Árbol sintió que sus rodillas cedían. Había oído sobre las muertes recientes, pero no las había conectado a nada sobrenatural. Accidentes había asumido, coincidencias, pero el patrón se volvía claro. Todos los que habían participado en la destrucción de los gemelos estaban siendo eliminados sistemáticamente. ¿Qué quieren de mí?, jadeó. ¿Quieren? La risa de los gemelos resonó de cada superficie reflectante en la habitación. No queremos nada de usted, patrón Negro Árbol. Queremos algo para la gente que lastimó. Justicia para cada esclavo que azotó, cada familia que destrozó, cada alma que aplastó bajo su bota. Estaba siguiendo órdenes, protestó Negro Árbol. Estaba haciendo mi trabajo. Siguiendo órdenes, la voz de Javier se volvió fría. Las mismas palabras que todo hombre dice cuando se le llama a cuentas por crueldad, pero las órdenes no excusan elecciones, y las elecciones no excusan conciencia. Tuvo oportunidades de mostrar misericordia, agregó Juan, oportunidades de ser algo mejor que lo que eligió ser. En cambio, tomó placer en nuestro sufrimiento, nos hizo contar nuestra propia destrucción. La temperatura en la habitación cayó en picada hasta que el aliento de Negro Árbol se empañaba en el aire repentinamente gélido. Escarcha comenzó a formarse en las ventanas a pesar del clima suave de noviembre afuera, y las superficies reflectantes que sostenían las imágenes de los gemelos comenzaron a brillar con su propia luz pálida. Cada latigazo que nos dio lo sentimos juntos, dijo Javier. Cada momento de agonía lo compartimos. Ahora van a entender cómo se siente eso. Sienta nuestro dolor, continuó Juan, magnificado por el lazo que la muerte no pudo romper. Negro Árbol intentó correr, pero se encontró congelado en su lugar, sostenido por manos invisibles que lo agarraban con fuerza sobrenatural. En cada espejo, ventana y superficie pulida, las imágenes de los gemelos se volvieron más claras, más sólidas, hasta que parecía que estaban saliendo del vidrio mismo. Por favor, susurró, la misma palabra que había ignorado tantas veces cuando la decían otros. Por favor. Las voces de los gemelos armonizaron en perfecta burla. ¿Cuánta gente le suplicó con esa palabra? ¿Cuántas súplicas de misericordia y tengo hijos llenaron sus oídos a lo largo de los años? Negro Árbol sintió algo cambiando en su cuerpo, una sensación ardiente a través de su espalda, que crecía más fuerte con cada latido. Cuando alcanzó alrededor para tocar sus hombros, sus dedos volvieron húmedos con sangre. De alguna manera, imposiblemente, las heridas que había infligido a los gemelos se manifestaban en su propia carne. «Uno», dijo Juan en voz baja. Una línea de fuego se trazó a través de la espalda de Negro Árbol, siguiendo el camino exacto del primer latigazo que había dado 8 meses atrás. «Dos», continuó Javier. Otra línea ardiente perfectamente paralela a la primera. «Por favor, no», sollozó Negro Árbol, pero el conteo continuó con precisión implacable. 3, 4, 5. Cada número traía agonía fresca. Los latigazos sobrenaturales cortando más profundo de lo que cualquier látigo físico podría manejar. Pero esto era más que simple retribución, era educación. A través de su dolor compartido, los gemelos le enseñaban a Negro Árbol lo que habían soportado, forzándolo a experimentar cada momento de sufrimiento que había infligido. 15, 16. Por el 20º latigazo, Negro Árbol estaba de rodillas, su camisa rasgada y sangrienta, su espalda una ruina de heridas espectrales que ardían como fuego del infierno. Pero los gemelos no habían terminado su lección. «Eso fue solo el comienzo», dijo Juan gentilmente. «Cada esclavo que alguna vez azotó, cada castigo que alguna vez disfrutó infligiendo, va a sentirlos todos, cada uno. Pero no todos a la vez», agregó Javier con terrible misericordia. «Vamos a extenderlo, darle tiempo para realmente apreciar la experiencia». Las imágenes en los espejos comenzaron a desvanecerse, pero sus voces lingered como susurros en el viento. «Lo vemos esta noche, patrón Negro Árbol, y mañana por la noche, y cada noche después hasta que la justicia esté satisfecha». La habitación volvió a temperatura normal, la escarcha derritiéndose como si nunca hubiera existido, pero las heridas en la espalda de Negro Árbol permanecieron, whipping sangre y fuego sobrenatural, un adelanto de tormentos por venir. Afuera,
La campana de la hacienda comenzó a tañer la hora, su voz de bronce llevando a través de campos donde otros hombres culpables trabajaban en ignorancia del destino acercándose. Los gemelos Ruiz habían iniciado su cosecha metódica de justicia y no descansarían hasta que cada deuda fuera pagada en su totalidad. La tormenta que estalló sobre Valle del Sol en la noche final de noviembre de 1853 fue diferente a cualquier cosa que el Valle del Cauca hubiera presenciado. Rayos dividían el cielo en patrones que parecían casi intencionales, iluminando la casa de la hacienda con luz blanca Stark que revelaba más de lo que debería. Truenos rodaban a través de los campos de caña con el ritmo de pies marchando, y el viento llevaba voces, docenas de ellas, todas cantando el mismo himno lúgubre que una vez había driftado a través de los campos durante horas de trabajo. Dentro de la casa grande, Augusto Blancamonte y Tadeo Negro Arbol se habían barricado en el estudio del amo, sus rostros pálidos con terror mientras fenómenos sobrenaturales rasgaban su santuario. Cada ventana traqueteaba en su marco. Cada puerta se abría y cerraba de golpe por su cuenta, y el aire mismo parecía vivo con energía malévola. «Son ellos», susurró Negro Árbol, su espalda aún llevando las heridas espectrales que habían aparecido semanas atrás y se negaban a sanar. «Los muchachos Ruiz vienen por nosotros». Blancamonte aferraba un vaso de aguardiente con manos temblorosas, el licor no haciendo nada para calmar sus nervios. Había envejecido una década en el mes pasado, su cabello volviéndose completamente gris mientras uno por uno, todos conectados a la destrucción de los gemelos, habían encontrado fines misteriosos y terribles. El tratante de esclavos que planeaba comprar a Javier fue encontrado colgado de sus propias vigas. El conductor del carro que los transportó a su castigo final había sido descubierto pisoteado por sus propios caballos en un establo cerrado. Incluso los perros del capataz habían muerto en su sueño, sus cuerpos sin marcas, pero sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Ahora solo quedaban los dos arquitectos del sufrimiento de los gemelos. La puerta del estudio estalló abierta a pesar del mobiliario pesado que habían amontonado contra ella, y viento frío barrió la habitación, extinguiendo cada lámpara y vela simultáneamente. En la oscuridad que siguió, dos figuras se materializaron. No los muchachos rotos y golpeados que murieron 8 meses atrás, sino espíritus poderosos vestidos en furia righteous. Juan y Javier Ruiz se paraban ante sus antiguos opresores, sus formas espectrales radiando luz que no proyectaba sombras. Se movían en perfecta sincronización, su lazo transformado por la muerte en algo mucho más formidable que el amor solo. Esto era justicia encarnada, llevando los rostros de aquellos a quienes se les había negado en vida. «Patrón Blancamonte», dijo Juan, su voz llevando el peso de cada oración que había quedado sin respuesta, cada súplica de misericordia que había sido ignorada. «Patrón Negro Árbol, nos han estado esperando. Por favor», tartamudeó Blancamonte, la palabra arrancada de sus labios por el terror. «Por favor, podemos arreglar esto, liberar a todos, quemar la hacienda hasta los cimientos. Cualquier cosa que quieran, cualquier cosa que queramos». Javier inclinó la cabeza con terrible curiosidad. Queríamos quedarnos juntos, queríamos vivir libres, queríamos que nuestra madre sobreviviera a nuestro nacimiento y que nuestra gente conociera dignidad. Demasiado tarde para todo eso ahora. Los gemelos se acercaron, sus movimientos causando que la temperatura cayera hasta que escarcha cubría los libros encuadernados en cuero del estudio y los muebles pulidos. Detrás de ellos las paredes se volvieron transparentes, revelando los espíritus de cada esclavo que había muerto en Valle del Sol. Docenas de figuras paradas en testimonio silencioso de este ajuste de cuentas final. «No estamos aquí por venganza», continuó Juan, sus palabras resonando con autoridad sobrenatural. «La venganza es personal. Esto es justicia colectiva, completa y pendiente desde hace mucho. Las escalas deben equilibrarse», agregó Javier. «Cada lágrima derramada, cada familia destrozada, cada alma aplastada bajo el peso de su codicia. Esta noche el libro de cuentas se salda». Blancamonte intentó correr, pero se encontró congelado en su lugar tan seguramente como si sus pies hubieran crecido raíces. Negro Árbol alcanzó su pistola, pero el arma se desmoronó en óxido en sus manos, destruida por la mera proximidad de la presencia sobrenatural de los gemelos. «Van a experimentar lo que experimentamos», dijeron los gemelos al unísono, sus voces creando armonías que gargantas humanas nunca podrían producir. «Sientan lo que cada esclavo en esta hacienda sintió. Entiendan el peso del sufrimiento sobre el que construyeron su fortuna. El juicio final no fue violento sino transformador». Los gemelos extendieron manos que parecían sólidas pero pasaban a través de la carne como agua.
tocando los corazones de sus opresores y llenándolos con cada momento de angustia, cada instante de desesperación, cada segundo de terror que había sido infligido bajo su gobierno. Blancamonte y Negro Árbol lo experimentaron todos simultáneamente. El dolor de familias destrozadas, la desesperanza de esclavitud interminable, la deshumanización de ser tratados como propiedad. Pero más que dolor, sintieron el amor que había sostenido a los esclavizados, comunidad a pesar de todo, los lazos entre padres e hijos, la lealtad entre amigos, la fe que había perdurado ante oscuridad aparentemente interminable. Y en el centro de todo, sintieron la conexión entre Juan y Javier mismos, un amor tan puro y poderoso que ni siquiera la muerte podía disminuirlo. La revelación los rompió completamente. Cuando la tormenta pasó y el amanecer rompió sobre Valle del Sol, la comunidad esclavizada emergió para encontrar los cuerpos de sus opresores en el estudio, sin marcas pero pacíficos al fin. Más importante, encontraron algo más. Documentos legales esparcidos por el escritorio de Blancamonte, escritos en su propia mano, pero llevando palabras que nunca había elegido conscientemente. Actas de libertad declarando que cada esclavo en la hacienda era libre, firmadas y atestiguadas por manos sobrenaturales. Los gemelos Ruiz aparecieron una vez final, parados al borde de los campos de caña mientras el sol pintaba el cielo en tonos de esperanza. Sonrieron a su comunidad reunida, su familia, y hablaron palabras que resonarían en la memoria por generaciones. La justicia está hecha. Son libres. Todos libres para elegir su propio camino, amar a su propia gente, vivir sus propias vidas. Hagan que cuenten. Entonces se fueron. Su lazo finalmente completo, su propósito cumplido. Caminaron de la mano hacia el sol naciente, dejando atrás una hacienda transformada por su sacrificio y una comunidad liberada por su intervención sobrenatural. Los gemelos Ruiz habían encontrado su paz al fin y, al hacerlo, se la habían dado a innumerables otros. La justicia sobrenatural de los gemelos Ruiz estaba completa, pero su legado de lazos inquebrantables perduraba.